Seguimos con el estudio de la casa de Israel, las dos casas y su historia. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre Siquén. Y hoy vamos entonces a llegar a poder nosotros entender dónde ocurre el exilio, porque ocurrió un exilio, no, ocurrieron muchos exilios. Entonces vamos a iniciar desde el primer exilio. Entonces, eh, hablamos la semana pasada que a Adán se le había Adán y Abraham. Quiero conectar los dos porque tanto Abraham cayó en un sueño profundo como lo vimos en el capítulo 15 de Génesis, donde después del sueño, Yahweh lo que hizo fue eh, darle una profecía acerca de su descendencia que iba a estar esclava en una nación y de ahí salían con riquezas. Lo interesante fue que a Adán, de igual manera, lo hicieron dormir para sacar del costado, ¿sí? Del costado de él, o hacerle una ayuda idónea del costado de él. Este es otro tema acerca si ahí la palabra verdaderamente significa costilla o simplemente es del lado, pero lo que conocemos nosotros en general, para no complicarnos, es que dice la historia, dice lo que conocemos nosotros que Adán fue Eva fue sacada del costado de Adán. Ujú. Más adelante, pues entraríamos en ese pensamiento que lo que significa la palabra costilla y todo esto. Yo siempre digo, lo saco del lado porque es como más alineado a la traducción. Ahora, dice que cuando Adán fue, a él se le sacó la mujer y de ahí, pues, usted ya conoce, usted puede ir a leer el libro de Génesis 1, 2, en el 3 y ahí te muestra toda esta historia. ¿Cuál es el punto? Es que a Adán se le sacó la mujer y a Abraham se le estaba haciendo un injerto, se le estaba haciendo como quien dice, colocando algo dentro de él, de una manera metafórica hablando, porque la bendición que se le dio a Abraham fue que en él serían injertadas o benditas, Benifrejú, todas las familias de la tierra. Eso lo dice en el libro de Bereshit, capítulo, Génesis, capítulo 12. Vamos a empezar con esa lectura. En Génesis 12, 3. Y desde ahí vamos moviéndonos entonces. Génesis 12, 3 dice, eh, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeran maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, entonces explicábamos de que decir serían benditas, la palabra ahí no es braja o bendición como o braja, sino es benifreju, que es de la raíz mamri, que es como un injerto, como colocar y es conectado con el libro de Romanos capítulo 11, cuando se está injertando del olivo silvestre al olivo natural, la rama del olivo, o Romanos 11, el injerto que se llama pues es el mismo vocabulario que se está haciendo aquí. Entonces, entonces cuando vemos que Abraham duerme, antes de Abraham dormir, él hace el pacto de las mitades, una sombra profética, porque ya descubrimos los 8 días que él estaba en Siquén, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 12, hablábamos sobre el versículo 6 y 7, y ahí fue donde él partió las mitades. Era como una sombra de que ahí se iba a dividir el reino. Y de hecho, siglos después se divide el reino ahí en Siquén. Pero ahí a él partió las mitades, se acuesta a dormir y entonces se le da toda esta promesa, ¿no? Que en él serían injertadas todas las naciones de la tierra. En ese momento, cuando él estaba durmiendo, creo yo que ocurrió ese injerto de todas las familias de la tierra. Y eso es, para que usted sepa, eso es el evangelio, esas son las buenas nuevas.
Entonces me toca obligado irme a Gálatas 3:8 porque usted se va a encontrar textos como Gálatas 3:8 y usted puede hacer una buena enseñanza basado en Gálatas. Váyate a Gálatas 3:8 y en Gálatas usted va a descubrir algo que nos va a ayudar mucho a entender. Gálatas 3:8, si lo encuentro yo. Me gusta más esta Biblia. Esta es la Biblia viejita mía con que yo estudio, aunque está toda reventada la pobre. Pero aquí nos podemos ir nosotros a estudiar. Llegamos a Gálatas 3:8. Dice, y las escrituras, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva. Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Este texto es parecido al que acabamos de leer. Yo bendeciré al que te bendice y al que te maldice, maldiciré, y en ti serán benditas todas, dice, todas las familias de la tierra. Entonces hay una grande diferencia porque aquí dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y acá dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, la palabra para nación en hebreo es goín. Goín, en la traducción que nos dan a nosotros, es gentil. Palabra gentil no es pagano. Gentil no es pagano. Gentil es nación, nación. Goín es lo que ellos conectan de gentil, lo traducen como goín. En la interpretación, en la traducción del hebreo al griego, ellos colocan goín. Ahora, aquí en este texto se habla de que la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los goínes, aquí llama gentiles, les dio antemano la buena nueva diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La palabra para nación en hebreo es goín. Goín también es nación. Entonces, la idea aquí es que en Abraham serán injertadas todas las naciones. Pero acá en el texto hebreo habla de familias. Entonces, usted se coloca a ver familias y naciones. Una nación, una palabra goín, nación, es conformada por familias. Entonces aquí da una fotografía más amplia, donde la nación de Colombia está compuesta por muchos mishpachots, por muchas familias, así sucesivamente. Entonces, en Abraham serían injertados, colocados, metidos las naciones que son conformadas por familias. Y esa es la buena nueva, porque ¿qué dice? A Abraham se le dio la buena nueva. La palabra buena nueva o evangelius, lo que nosotros conocemos como digamos, el Nuevo Testamento, las buenas nuevas o el evangelio, aquí en hebreo es la Bezorá, Bezorá. Bezorá es las buenas nuevas. Y la Bezorá, que es las buenas nuevas, es que a Abraham se le injertarían las naciones que es conformado de familias de la tierra. Entonces es algo que usted necesita colocarse, ¿no? En su mente. Palabra mishpachot es lo que utiliza aquí en Génesis capítulo 12, versículo 3. La palabra aquí para el Gálatas 3:8 utiliza la palabra goín. Pero todo es por medio de la fe, porque Abraham es el padre de fe. Y dice la escritura, cuando dice, y la escritura previendo que Dios o que Elohim habría de salvar por medio de la fe, de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva
Abraham. O sea que el primero que recibió el evangelio, la Besorá o las buenas nuevas, fue Abraham. O sea que eso del evangelio o las buenas nuevas, eso no es algo del libro de Mateo para adelante. Eso es algo que ya está desde el libro de Abraham, al igual que la gracia. La gracia no está dada tampoco aquí en el Nuevo Testamento. La gracia fue dada allá. En el capítulo 6 de Génesis, cuando se le hablaba a Noah, dice, y Noah halló gracia delante de Dios. De igual manera, a Abraham se le está dando las buenas nuevas, que son el Evangelio. Entonces, siempre hemos enseñado, nos han enseñado que las buenas nuevas, y ojo que no me malinterpreten, he oído, se nos ha enseñado que las buenas nuevas es que Jesús murió por nuestros pecados. Eso no es una buena nueva, eso es una excelente noticia. Pero el que Él muere por nuestros pecados nos hace parte, y si nosotros aceptamos, porque Él muere por nuestros pecados, pero yo tengo que aceptar ese sacrificio para ser redimido, entonces yo me vuelvo parte de la familia de Elohim. ¿Sí? ¿Sí? Porque dice el Padre, dice en la palabra que todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos parte ahora. Ok, eso es una excelente noticia, pero es por medio de su muerte y su resurrección que nosotros podemos ser conectados con la bendición de la primogenitura o la bendición de la injerto. Si usted va conmigo, el mismo Gálatas 3 dice acá de que más adelante del 9, para que me quedo adelantado un poquito, dice, eh, el 13 dice, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. Nótese que no dice Yeshua, ni dice Jesús, dice Cristo, porque es Cristo el Mashiach o Jesús el resucitado. Una cosa es Jesús el que caminó en la tierra, otra cosa es el que resucitó. Pastor, es igual. Diría que sí es el mismo, pero la condición de salvación está en que podamos nosotros llegar a estar en Cristo o en Mashiach, ¿sí? Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice en Yeshua. Entonces, el que se le apareció a Pablo o a Shaul no fue Jesús en vida, fue Mashiach. Después de haber resucitado, fue el que se le apareció a Sheliach Shaul o al apóstol Pablo, y él recibió toda la información de primera mano, pero ya del Jesús resucitado, que es Cristo. Es igual que usted y yo, si vamos a una escuela de aire acondicionado, entra Joseph a estudiar aire acondicionado, ¿sí? Después de que sale allá de 2, 3 años de trabajo, de estudio, sale Joseph el técnico, porque ahora ya tengo yo mi título de técnico. Igual manera, Yeshua pasó por este espacio de la tierra en semejanza de carne de pecado, no pecó, y cuando salió victorioso y él pudo vencer la muerte, él sale al otro lado como Mashiach, Yeshua, o Yeshua Mashiach. Entonces acá dice que Mashiach, ese, el que resucita, es el que nos redime. Mire lo que dice la palabra en Romanos 5:10, porque dice, si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con la muerte de Yeshua, ¿sí? Ya, la muerte de Yeshua, mucho más seremos salvos por su vida. O sea, la vida que está en Mashiach, el resucitado, es el que nos da a nosotros la salvación. Si Yeshua no hubiera resucitado, no estuviéramos nosotros en ningún lugar, ¿sí? Que la importancia de saber que Él no solamente nos reconcilia con su muerte, sino que con su vida, en su resurrección, somos salvos por su vida. Entonces acá dice Mashiach, o sea, Yeshua es una excelente noticia, y Mashiach, ya el resucitado, nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está todo ese colgado en madero, ¿eh? Nos acordamos del libro de Deuteronomio. Para que en Cristo Jesús, dice acá, o en Mashiach Yeshua,
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o los goín, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Ok, quiero darle eso nomás. Más adelante vamos a hacer un estudio más detallado en lo que le estoy hablando, pero es la idea de entender que Abraham se le hizo como de una manera pues simbólica, se le hizo una herida en su cuerpo y se le metió a todas las familias de la tierra, a todas. Pastor, pruébeme eso con un texto. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7, ¿vale? No sé si Hebreos 7. Mira, yo tenía algo para hablar y aquí estoy yéndome por otros textos que no tenía yo en la mente de hablar, pero que es necesario que los toquemos porque conectan unos textos con otros. Vamos a ver cómo se entiende esto de que a Abraham se le metieron adentro. Entonces, el punto que yo quiero que usted entienda hoy, a Adán se le abrió y se le salió Eva. A Abraham se durmió, es la misma palabra de los dos donde durmieron, y a Abraham, cuando se le abrió, valga la redundancia, a Abraham cuando se le abrió de una manera simbólica y le entraron todas las familias de la tierra ahí. Usted y yo, antes de nacer, ya estábamos en él. Y Abraham, ahí se le metió Isaac, Jacob, los hijos y todos nosotros dentro de Abraham. Vamos a probarlo con la Biblia en Hebreos capítulo 7. ¿Ok? Vamos a leer. Voy a leer del versículo 4, 7:4. Anote eso porque más adelante vamos a hacer unos pequeños quizzes para que usted tenga más acción en esta clase. Esto es una clase, ¿eh? Dice, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín, hablando de Melquisedec. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví, ojo, que aquí comienza a ponerse interesante, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, los levitas son los sacerdotes, pero aquí está hablando de un sacerdocio de orden de Melquisedec. Otro tema, dice acá, tiene mandamiento, los levitas tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos, según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido, ojo, los hermanos y Leví han salido de los lomos de Abraham, ¿sí? O sea, han salido de los lomos, uno dice lomo como aquí, ¿no? Pero la idea es que salieron del seno de Abraham, salió de adentro de Abraham. ¿En qué momento salen de ellos? O sea, Abraham está pariendo, muchachos, no. Es una manera metafórica de decir que en él fueron injertadas, se metieron todas las naciones, ¿sí? Todas las familias de las naciones, las familias de la tierra. Y aquí está diciendo que en los lomos de Abraham estaban todos, dice acá. Y dice acá, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. En este momento está hablando de los diezmos a Melquisedec. Voy a saltar al versículo 9. Y por decirlo así, oh, mira este texto tan tremendo. Y por decirlo así, mira esa partícula ahí en tremenda. ¿Te acuerdas que ahora dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Primera Corintios 5:17 o segunda, no estoy seguro ahora, pero es Corintios 5:17. Ahora, mira acá como dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Cómo así? Cuando Abraham estaba dando los diezmos a Melquisedec, en Abraham Leví, el que estaba dentro, también pagó los diezmos. Es como decir, el hermano, la hermana Carmen, cuando está pagando los diezmos, lo está pagando por sus nietas, porque ella está conectada con el linaje, con su ADN, ¿sí? Ahora ya vamos entendiendo un poco más. Entonces, en Abraham, como dentro de Abraham, pagó los diezmos, también Leví, que recibe los diezmos hoy. O sea, Leví es el que recibe los diezmos, pero en ese momento, cuando Abraham estaba pagando los diezmos, Leví, que estaba dentro de él, que no había nacido, ojo, porque Leví es hijo de Jacob, que había nacido
muchos años después, ¿eh? Porque de Abraham sigue Isaac, que vivió muchos años, después de Isaac sigue Jacob, que vivió 147 años, y ahí estaba ya Leví, y apenas se está formando lo del Leví, apenas viene lo del becerro de oro para que Leví sea el que iba a recibir los diezmos, ¿sí? Entonces está diciendo que en Abraham, Leví, que ni siquiera había nacido, que era su tataranieto, ya Leví estaba dando los diezmos a Melquisedec en Abraham. Ojo. Entonces dice aquí, porque, versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí ya contestó la pregunta, el texto que muestra que en Abraham estábamos todos adentro de él, inclusive nosotros. Entonces, a Abraham le abren para meterle a toda la mishpaja y a Adán le abren para sacarle a la mujer. Ok. Entonces, fue Adán a quien el Eterno lo puso en un sueño profundo para sacarle en la historia una costilla y de ella formar a Eva, quien a su vez transgredió la Torá, cometiendo una, un asunto de desobediencia a la instrucción. Y una fruta que comió, no estoy seguro. Aquí el punto no es la fruta, sino es la desobediencia. Y dice acá, y ella desobedeció y comió, y ellos se vieron desnudos por haber perdido la, la Shekinah o la gloria del Padre. Eh, Se cubren con hojas de higuera y pues prácticamente ellos se están justificando a sí mismos. Pero después viene Yahweh en la comunicación que tiene entre ellos y Yahweh los viste a ellos con unas pieles e inmediatamente los saca del Edén. O sea, pastor, entonces, ¿por qué razón los saca? ¿Por qué? Y eso es algo que usted también tiene que entender hoy. Adán y Eva no fueron perdonados. Adán y Eva fueron expiados. Si Adán y Eva hubieran sido perdonados, los hubieran dejado en el Edén. Pero como Adán y Eva habían cometido la desobediencia, entonces viene ahora Yahweh, le pregunta dónde están, toda la historia ustedes la conocen, él saca pieles de un animal, como dice Apocalipsis, un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, refiriéndose a Yeshua, como una sombra profética de Yeshua, entonces ahora los cubre. La palabra ahí es capar, cubrir, expiar. Entonces, hay mucha diferencia entre expiar y redimir. ¿Ok? Entonces, en este punto vemos que ellos son expiados y al ser expiado Adán y Eva, automáticamente toda la humanidad está expiada. Como pastor, toda la humanidad está expiada, pero, pero la humanidad necesita ser redimida. La expiación está conectado con una fiesta que conocemos nosotros como Yom HaKippurim, y la redención está conectada con una fiesta que conocemos nosotros o una conmemoración de un cordero que se llama Pesaj. Usted puede ser expiado, pero no necesariamente redimido. La humanidad, por el amor que Dios tiene hacia la humanidad, hace salir el sol sobre los justos e injustos. Llueve sobre los justos e injustos. La naturaleza da su fruto sobre los justos e injustos. En la misericordia, entonces ya entendemos el texto que dice, grande es tu misericordia. La misericordia de Yahweh está conectada con la expiación, ¿sí? Hay un texto que dice, tu misericordia son nuevas cada mañana. Cada mañana el Padre nos da a nosotros en su misericordia la oportunidad que usted y yo lo aceptemos como nuestro único Señor y Salvador para ser redimidos y que sean perdonados nuestros pecados. Por eso es que Yeshua no murió por los pecadores. Yeshua murió por los pecados de la humanidad, ¿sí? Yeshua es el postrer Adán, ¿sí? Y Adán es el primer Adán. Uno es carnal y el otro es espiritual. Entonces quiero que se enfoquen, ¿eh? Entonces, si entendemos de esta manera, Adán era
la humanidad. La palabra Adán es humanidad. Entonces la humanidad está completamente espiada, pero es como si usted entrara a un cuarto, a una casa de noche y la luz está completamente apagada. Pero en cada cuarto de esos existe la electricidad y la electricidad está por las paredes. La electricidad no es luz. La electricidad es el conducto que nos lleva a nosotros en conexión con una bombilla a dar luz. Puede haber electricidad en esta lámpara que tengo yo acá, pero si yo quito el bombillo, esa electricidad no me va a alumbrar. Esa electricidad simplemente va a estar allí. Y la casa llena, entonces conecta la electricidad con la expiación. Pero cuando yo llego y yo veo el foco, lo tomo, ese foco represento yo, y lo conecto a la electricidad que representa la expiación, yo alumbro y es ahí cuando yo digo, yo quiero que la luz de Yeshua alumbre en mi vida. Yo acepto a Yeshua como mi redentor. Él es el cordero que quitó mis pecados. Lo acepto. Ahora yo vengo a ser expiado y redimido. A veces nos confundimos, pensamos, no, Yahweh no murió por los pecadores, Él murió por los pecados. ¿De qué? De la humanidad. ¿Cuáles pecados? La desobediencia. Ya dijimos que Adán es la humanidad y los pecados de la humanidad es la desobediencia a la instrucción, la que sea. Entonces seguimos acá. Él, en ese preciso momento, Adán es representación del sacerdote, el sumo sacerdote, porque a él se le dio funciones de sumo sacerdote. Tenía que cuidar y cultivar el Edén, ¿sí? Y a la mujer siempre un 90 y tanto % es representación de Israel. La mujer representa a Israel. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En unas ocasiones no, pero la mayoría de veces es la mujer es Israel. Y lo conocen así en general en este movimiento. Entonces, si usted se pone a ver, la mujer que es Israel y él que representa el sumo sacerdocio fueron exiliados. Ocurrió el primer exilio. ¿Por qué? Por la desobediencia a un mandamiento que le dio el Padre, ¿sí? Y fueron sacados del Edén y colocaron algo ahí para que no volvieran a entrar. A saber nosotros que la mujer representa a Israel, así como Eva salió del Edén por haber transgredido la ley, también el Eterno saca a Israel de las naciones a transgredir su ley. Volviendo aquí al contexto de la Israel, porque fue Israel en general quien se dividió en algún momento por una causa, que en medio la hablamos al principio, pero que después en el transcurso vamos a estar más específicos. A través de el pacto que hizo Abraham de las mitades, Abraham, vemos cómo el Eterno entonces nos muestra que en el primer hombre que cayó en sueño profundo, y repitiendo, el pueblo sería sacado del Edén. En el segundo hombre, que es Abraham, que pone también a dormir en un sueño profundamente, de acuerdo al libro de Génesis 15, Abraham, ahí sería entonces hacer como un periodo de regreso. En Adán sale la mujer y la sacan al exilio. Ahora la idea del padre es volver a tomar a la mujer que es en Israel y meterla en otro hombre que es Abraham, que fue el quien escuchó y él le dijo, sí, yo lo voy a hacer. A traerlas adentro todas las naciones o los goyim por medio de Yeshua y la resurrección de Mashiach fue quien selló el pacto pasando por los animales. ¿Por qué razón lo hacemos así? Porque el que pasó por las mitades cuando Abraham cayó profundamente fue una salida o una manifestación de Yeshua. Él, Yeshua Yahweh, fue quien selló el pacto, que era un pacto incondicional. Hay pactos condicionales, pactos incondicionales. Este pacto es un pacto incondicional. Yeshua fue el que caminó, Yeshua es el que lo va a cumplir y lo vemos que Yeshua lo cumple. Entonces, Yeshua fue quien selló el pacto pasando por las mitades de esos animales que Abraham había puesto. Entonces, quiero que vamos ahí.
poder irlo colocando, ¿eh? Quiero leer nuevamente Génesis 12 del 6 al 7. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh el Eterno, y los sacaré, perdón, eso, no, eso es Éxodos, vamos a buscar un momentito, Éxodo 12, del 6 al 7. eh, no, hombre, no, estoy mal. Éxodo 6. ¿Yo? Éxodo 6 del 6 al 7. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, ¿sí? Y los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Los tomaré por pueblo mío, y yo seré su Elohim, y sabrán que yo soy el Yahweh su Elohim, que los sacó de debajo de las cargas pesadas de los egipcios, y los traeré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la dé por heredad, yo Yahweh. Si vamos al libro de Jeremías 16, 14 al 15, no me haya equivocado también. Jeremías 16, 14 al 15 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras donde había arrojado, y os volverá a su tierra, a la cual di a sus padres. O sea que vemos que hay un patrón que está hablando no solamente de ese tiempo, sino de todos nosotros. El evento del pacto sucedió ahí en Siquem, cuando Abraham hizo el pacto de las mitades, que fue puesto en un sueño profundo, y que estamos hablando todo esto acerca de Benir Rehú, ¿ok? Entonces vemos que se va conectando la historia, se está hablando de una sola historia, y es necesario que nosotros podamos unir esa historia. Quiero dejarlo hasta allí para que no haya tanta información, ya tenemos suficiente. Hoy estuvimos hablando sobre Adán y Abraham, la importancia de que en Adán, prácticamente la mujer que salió, que violó la instrucción, fue mandada al exilio junto con su esposo. Ella representaba a Israel y él representaba el sacerdocio, el hombre. Ya voy a hacer una voltereta y nos muestra a nosotros que él le prometió a Abraham que en él serían injertadas o metidas dentro de él todas las naciones que eran las familias de la tierra, para volver otra vez a restablecer. Fuimos a Hebreos capítulo 7 y confirmamos de que en Abraham todos sus nietos, bisnietos, tataranietos estaban pagando diezmo, porque era Abraham donde él estábamos todos nosotros ahí. La idea es poder saber cómo estos eventos conectan, porque el Elohim que nosotros le servimos es cíclico, y él va mostrándonos a nosotros por medio de la palabra que son eventos muy importantes. Gálatas 3, leímos el versículo 8, que nos está hablando literalmente de Génesis 12:3, porque dice, y la escritura, cuando dice y la escritura, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Torá, y la escritura, por decir algo, y allá en Bereshit, ¿sí? Dios quería salvar a los gentiles por medio de la fe o justificarlos, le dio la buena nueva a Abraham, diciendo casi el mismo texto, venid refu, en ti serían benditas, aquí en Gálatas era las naciones o los goín de la tierra, y aquí en Abraham serían injertadas las familias de la tierra. Dijimos que una familia compone y hacen una nación. Saludos, amados, estudien, compartamos, y la próxima semana vamos a seguir en este estudio. Vamos entonces ahora a preguntas. Shalom.